Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a realizar mi exposición sobre la tarea número 5 del curso de seminario de prácticas, donde nos piden elaborar un video donde explica desde cero el cómo elaborar una base de datos denominada empresa. Esta base de datos tendrá una tabla denominada empleado que tendrá los siguientes atributos: nombre, apellido paterno, apellido materno, DNI, fecha de ingreso, cargo, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, país, descripción y estado, donde a cada atributo se le establecerá el tipo de datos y la longitud de cada atributo. Y también nos pide implementar los procedimientos almacenados para mostrar, buscar, insertar, actualizar, activar, desactivar y eliminar el empleado. Ya, comenzamos conectándonos en nuestro SQL Server. Ponemos conectar y acá me pongo, sale el nombre del servidor, iniciar sesión y mi contraseña, lo cual es, lo voy a poner una vez. Esperamos que conecte con el servidor. Está cargando. Está conectando. Esperamos que se conecte. Ya. Una vez, una vez que estemos conectados a nuestro SQL Server, ponemos anti-click y ponemos nueva consulta. Y con el código create y con el código create data, database database y lo que nos pide es crear una base de datos llamada empresa, lo cual es con el código create database empresa, punto y coma. Ejecutamos el código y me sale los comandos se han completado correctamente. Entonces, para confirmar que se creó, entramos en el servidor y ponemos base de datos y como pueden ver ya se creó la base de datos empresa. Pero para poder utilizar la base de datos empresa ponemos el código empresa use empresa, toma, y lo ejecutamos. Y como pueden ver ya podemos hacer las tablas en la base de datos empresa. Ahora nos pide crear una tabla de base de datos denominada empleado, lo cual utilizaremos el siguiente código: create table, empleado, entre paréntesis, create table, empleado, entre paréntesis, vamos a poner los atributos que va a tener la tabla empleado, lo cual va a contener, lo cual va a tener un identificador único que va a ser empleado, empleado ID, que va a ser de tipo entero, va a ser de tipo entero y que va a ser un primary key, una llave primaria, va a ser una llave primaria, primary key. También va a tener un atributo
nombre, va a tener un atributo nombre de tipo varchar con una longitud de atributo 50. También va a tener el atributo apellido paterno, apellido paterno, apellido paterno de tipo varchar con una longitud de atributo 50. Longitud de atributo 50 también va a tener un atributo apellido, apellido materno de tipo varchar con una longitud de atributo 50. También va a tener un atributo DNI, atributo DNI de tipo varchar con una longitud de 8. Una longitud de 8 también va a tener un atributo fecha de ingreso, fecha ingreso de tipo varchar, una longitud de 50. También va a tener el cargo, atributo cargo de tipo varchar con una longitud también de 50, coma. También va a tener un atributo llamado fecha de nacimiento, fecha nacimiento de tipo var, atributo fecha de nacimiento de tipo date, de tipo dato. También va a tener el atributo dirección de tipo varchar con una longitud de atributo 50. También un atributo ciudad de tipo varchar con longitud de atributo también 50. Y también va a tener un atributo país de tipo, también de tipo varchar con una longitud de 50. También va a tener un atributo descripción que va a ser de tipo text. Y por último va a tener el atributo estado que va a ser de tipo varchar con una longitud de atributo 10. Con una longitud de atributo 10. Entonces ahora ejecutamos, ejecutamos, coma, ahora pues ejecutamos la tabla empleado con sus respectivos atributos. Ponemos ejecutar y dice los comandos se han completado correctamente. Entonces refrescamos nuestro servidor y entramos en la base de datos empresa. Ahora nos vamos a tablas y como puede ver ya se creó la tabla empleado. Ahora voy a cerrar esto. ¿Desea guardar los cambios siguientes? No. Ahora entro, pongo nueva consulta. Ahora
me pide crear los procedimientos que es mostrar empleados, buscar empleado, insertar empleado, actualizar empleado, activar empleado, desactivar empleado y eliminar empleado. Primeramente vamos a crear el procedimiento mostrar empleado. Ponemos un texto que va a ser, para no equivocarme, vamos a poner mostrar empleado. Primeramente creamos el procedimiento almacenado llamado mostrar empleados, que va a ser el siguiente código: create procedure, mi nombre, mostrar empleado. Con este código que estamos diciendo es: créame el procedimiento almacenado con el nombre mostrar empleado. Ahora, con un as, en el código as, lo que hacemos es marcar el comienzo del cuerpo de procedimiento almacenado, y con un begging lo que hacemos es marcamos el inicio del bloque de código del procedimiento almacenado, y con select asterisco from empleado. Lo que estoy diciendo con este código es que me seleccione todos los registros de la tabla empleado, y con un end marcamos o indicamos el final del bloque de código. Bueno, esto sería todo el procedimiento de mostrar empleado. Entonces, si ejecutamos, a ver, create procedure, mostrar empleados. Entonces ahora ponemos ejecutar. Dice: los comandos se han completado correctamente. Ahora ya creemos el procedimiento mostrar empleado. Ahora nos pide crear el procedimiento buscar empleado, lo cual vamos a buscar el empleado por su número de DNI. Entonces ponemos un texto que va a ser el procedimiento buscar empleado por buscar empleado DNI, con el bloque o con el código create procedure, y ponemos, lo que estoy diciendo es: créame el procedimiento almacenado con el nombre buscar empleado por DNI. Creamos un procedimiento almacenado llamado buscar empleado por DNI, y que este procedimiento almacenado acepte un parámetro de entrada con el nombre @DNI, que va a ser de tipo varchar con una longitud de 8. Estoy diciendo es: créame un procedimiento almacenado con el nombre buscar empleado por DNI, que acepte como parámetro de entrada el parámetro @DNI, que va a ser de tipo varchar con una longitud de 8, y con un as marcamos el inicio del cuerpo del bloque de código, y con un begging iniciamos o marcamos el bloque de código. Y dentro de esto vamos a poner el código select from, con ese bloque select from empleado, select from empleado, where
DNI es igual a arroba, arroba DNI. Bueno, lo que estoy diciendo acá es que seleccioname todos los registros de la tabla empleado donde DNI va a ser igual al parámetro de entrada arroba DNI. Y con un end marcamos el final del bloque de código. Entonces ponemos ejecutar. A ver, espere, vamos a revisar si está bien. Ahora ponemos ejecutar y como se dice, y como aparece, consulta ejecutada correctamente. Los comandos se han ejecutado correctamente. Ahora, después de realizar el procedimiento buscar empleado, ahora nos pide crear el procedimiento insertar empleado. Nos ponemos un texto donde vamos a indicar que vamos a crear un procedimiento insertar empleado. Entonces con el bloque de código create procedure insertar empleado, lo que estamos haciendo con este código es que digo, créame el procedimiento almacenado con el nombre insertar empleado, donde este procedimiento almacenado va a aceptar varios parámetros de entrada, que va a ser el arroba nombre, el parámetro arroba nombre, que va a ser de tipo varchar con una longitud de 50. También va a aceptar un parámetro de entrada que va a ser apellido paterno, arroba apellido paterno, que va a ser de tipo con una longitud que va a ser de tipo varchar, va a ser de longitud 50. También el parámetro de entrada apellido materno, tipo varchar también, con una longitud de 50. Coma, también va a recibir un parámetro de entrada DNI, que va a ser de tipo varchar con una longitud de 8. También va a aceptar un parámetro de entrada que va a ser fecha de ingreso, arroba fecha ingreso, que va a ser de tipo varchar, con una longitud de fecha de ingreso que va a ser de tipo, no va a ser de tipo de varchar, va a ser de tipo date. Dejamos que cargue de tipo date. Entonces luego también va a tener un parámetro de entrada cargo, arroba cargo, parámetro de tipo varchar con una longitud de 50. También va a recibir un parámetro de entrada que va a ser fecha de nacimiento, arroba fecha nacimiento, que va a ser de tipo date, coma, también va a recibir un parámetro de entrada que va a ser dirección, dirección,
va a ser de tipo varchar, una longitud de 100, dirección con una longitud de 100, también un parámetro de entrada llamado ciudad de tipo varchar con una longitud de 50. También va a recibir un parámetro de entrada con el nombre país, país, con una longitud de tipo varchar también, con una longitud de 50, y también va a recibir un parámetro de entrada con el nombre arroba descripción, que va a ser de tipo text, y por último va a recibir el parámetro de entrada con el nombre estado, que va a ser de tipo varchar con una longitud de atributo 10. Después, con un bloque de código as, marcamos el comienzo del cuerpo de procedimiento almacenado, y con un Beijing marcamos el inicio del bloque de código. Luego, con el código insert into, bloque de código insert into empleado, habla empleado, va a ser igual empleado entre paréntesis. Vamos a poner los atributos nombre, coma, apellido paterno, coma, apellido materno, coma, coma, DNI, coma, DNI, fecha de ingreso, coma, cargo, coma, fecha de nacimiento, coma, dirección, coma, ciudad, coma, país, coma, descripción, coma, y estado, que va a tomar los valores, entre paréntesis, el parámetro nombre, coma, el parámetro apellido paterno, coma, el apellido materno, nombre, apellido paterno, apellido materno, apellido, va a recibir como parámetro apellido paterno, apellido materno, también el parámetro DNI, coma, el parámetro fecha de ingreso, coma,
el parámetro de entrada cargo, coma, el parámetro de entrada fecha de nacimiento, coma, el parámetro dirección, coma, el parámetro ciudad, coma, el parámetro país, coma, el parámetro descripción, y estado, el parámetro descripción y estado, punto y coma. Y finalmente, con un as, con un end, marcamos el final del bloque de código. Bueno, y esto sería todo el procedimiento de insertar empleado. Entonces, ejecutamos y me salen los comandos se han completado correctamente. Ahora nos pide ahora falta el procedimiento actualizar. Actualizar, actualizar empleado. Creamos create procedure, creamos el procedimiento almacenado con el nombre actualizar empleado. Va a tener como parámetros o que va a aceptar parámetros de entrada, que va a estar incluido también el parámetro de entrada empleado, empleado, empleado ID, que va a ser de tipo entero. También va a aceptar el parámetro de entrada nombre, apellido paterno, el parámetro apellido materno, DNI, fecha de ingreso, cargo, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, país, descripción y estado. Para no ser muy largo el video, copiamos, copiamos y luego de aceptar los varios parámetros de entrada con un as, con un as, vamos a hacerlo de nuevo porque nos sale error. Empleado ID también va a tener un nombre, un parámetro de entrada, nombre. También va a tener un parámetro de entrada, apellido paterno. Apellido paterno. También apellido materno. Parámetro de entrada, apellido materno. Materno. Necesita el parámetro DNI, que va a ser de tipo varchar, con una longitud de atributo 8. También me va a aceptar el parámetro fecha de ingreso,
fecha, ingreso, que va a ser también de tipo, va a ser de tipo date, también va a aceptar un parámetro de entrada cargo de tipo varchar 50 50 50. También va a aceptar un parámetro de entrada fecha de nacimiento, fecha nacimiento que va a ser de tipo varchar, fecha de nacimiento que va a ser de tipo, fecha de nacimiento que va a ser también de tipo date, que va a ser también de tipo date. También va a aceptar un parámetro de entrada dirección, que va a ser de tipo varchar con longitud de 100. También va a aceptar un parámetro de entrada ciudad, que va a ser de tipo varchar con la longitud de 50. Y también va a aceptar un parámetro de entrada país de tipo varchar con la longitud de 50. También un parámetro de entrada descripción de tipo texto. Y por último va a aceptar un parámetro de entrada con el nombre estado de tipo varchar con longitud de 100. Y con un as marcamos el comienzo del cuerpo de procedimiento almacenado. Y con un beijing marcamos el inicio del bloque de código. Y con, y con un y con un update y con un update empleado, lo que hacemos es que se actualice la tabla empleado. Luego, con el código set nombre va a ser igual al parámetro arroba nombre, coma, la columna apellido paterno va a ser igual al parámetro apellido paterno, y así sucesivamente con los parámetros que pusimos en esto. Pero para no hacer muy harto el video, voy a copiar y pegar paterno. Entonces, después de hacer todo esto, con un end marcamos el final del bloque de código. Ahora ponemos, después de crear el procedimiento, actualizar, ejecutamos. Dice ejecutando consulta. Mensaje 102 nivel 15 estado 2 procedimiento actualizar empleado arroba nombre.
Ahora vamos a ver en cuál sale el error. Debe declarar la variable escalar nombre. Nombre. A ver, vamos a ver cuál es el error. Vamos a ver cuál es el error. Dice en la línea 41. A ver, actualizar empleado. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ejecutar de nuevo. Ponemos a ejecutar. Y ahora sí ya se arreglaron los comandos. Han completado correctamente. Ahora, después de, después de actualizar, de crear el procedimiento actualizar empleado, nos falta crear el procedimiento activar empleado. Ponemos una línea de texto, vamos a mostrar activar empleado con un create procedure activar empleado. Estamos diciendo es que me cree el procedimiento almacenado activar de empleado y que acepte como parámetros de entrada el empleado ID como parámetros de entrada el empleado ID de tipo entero, y con un as marcamos el inicio del cuerpo del procedimiento almacenado, y con un Beijing marcamos el inicio del bloque de código, y con un update empleado nos estamos diciendo que me actualice la tabla empleado, y dentro de ponemos el código set estado columna estado sea igual al valor activo. Lo que estoy diciendo en este bloque de código, le estoy diciendo que me establezca el valor de la columna estado en activo. Ahora, donde empleado ID, sea igual al valor del parámetro de entrada empleado ID, punto y coma, y con un end, con un end marcamos el final del bloque de código. Entonces sería todo el procedimiento activar empleado. Ponemos ejecutar y me dice los comandos se han completado correctamente. Ahora creamos el procedimiento desactivar empleado, y con el bloque de código create procedure desactivar empleado. Estoy diciendo que me cree un procedimiento almacenado con el nombre desactivar empleado y que acepte o que almacene como parámetro de entrada el parámetro empleado ID, que va a ser de tipo entero,
no acepta el parámetro de entrada, empleado ID, se ve de tipo entero y con un as marcamos el inicio del cuerpo de procedimiento almacenado y con un beijing marcamos el inicio del bloque de código y entonces ponemos el siguiente código que va a ser update empleado. Estoy diciendo que me actualice la tabla empleados y con y con y que y con un set estado igual entre comillas inactivo. Lo que estoy diciendo con este código es que establezca el valor de la columna de estado a inactivo, donde where empleado ID sea igual al parámetro de entrada empleado ID y con un end cerramos o marcamos el final del bloque de código. Por último, nos pide crear el procedimiento eliminar empleado creamos el procedimiento almacenado create procedure eliminar empleado donde acepte o almacene como parámetro de entrada el, el parámetro empleado ID de tipo entero y con un as marcamos el inicio del cuerpo del procedimiento almacenado y con un beijing marcamos el inicio del bloque de código y con un delete from empleado decimos que elimine tabla empleado donde empleado ID va a ser igual al parámetro de entrada empleado ID punto y coma y con un end marcamos el final del bloque de código. Primeramente entramos en empresa, nos vamos a programación, nos vamos a procedimiento almacenado y vemos que ya está activar empleado, actualizar, buscar, insertar y mostrar. 1, 2, 3, 4, 5. Activar, desactivar. Entonces me falta ejecutar, desactivar y eliminar. Bueno, ahora refrescamos y nos damos, entonces entramos en la base de datos empresa, entramos en tablas y vemos que se ha creado la tabla empleado. Después nos vamos a programación, entramos en procedimientos almacenados y vemos que sí se han creado los 7 procedimientos almacenados, que es activar empleado, actualizar empleado, buscar empleado por DNI, desactivar empleado, eliminar empleado, insertar empleado y mostrar empleado. Bueno, eso sería todo lo que nos pide para la tarea 5, profesor. Gracias, que tenga un buen día.